días. Muchas gracias por la invitación. Hay algunos profes que conozco, otros no. Yo soy Eduardo Brezán. Estoy trabajando en la Coordinación de Educación Física como técnico de la misma. Y a partir del anuncio del señor gobernador del programa Entre Ríos Activa, generó una gran expectativa y también una gran incertidumbre, porque salió el encabezado así en los titulares en los medios de comunicación, el deporte va a la escuela, bárbaro. Entonces, esto generó esto que yo digo, esta incertidumbre. Entonces la idea es, ¿cómo vemos nosotros? ¿Cómo ve el sistema educativo cuando decimos el deporte va a la escuela y que hablamos de deporte escolar? Fundamentalmente, vamos a hablar sobre esa cuestión. Porque el deporte existe en la escuela, es una realidad, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Depende del enfoque que le demos, la orientación que le demos y la intencionalidad que desarrollemos con el deporte en el sistema educativo. Para ir entrando en tema, vamos a empezar, posiblemente ustedes nos conozcan, no tienen la obligación de conocerlo. Unidades educativas y número de alumnos por departamento. Vamos a mostrar algunos como ejemplo. Este es el mapa de escuelas secundarias de la provincia de Entre Ríos. La verdad que es un desafío bastante importante, como pueden apreciar. Y este es el mapa de ubicación de escuelas primarias de la provincia de Entre Ríos. Este es el universo, digamos, sumando, porque cuando nosotros hablamos de la Coordinación Provincial de Educación Física, nosotros tenemos nivel de competencia, o sea, injerencia en lo que es nivel primario y nivel secundario. Tenemos relaciones, tenemos charlas con la gente de nivel inicial y de nivel superior, pero no son formales. Digamos, nosotros sí tenemos incumbencia en estas dos, en nivel primario y nivel secundario. Y por ejemplo, acá tenemos cómo tenemos armado un detalle. Por ejemplo, tomamos uno de ejemplo, total de unidades educativas del departamento Colón. Ustedes pueden ver, urbanas de GB 1 y 2, pública 14, privadas 4, total son 18 unidades educativas. ¿Qué decimos unidad educativa? Porque en un establecimiento, en un edificio, puede haber más de una unidad educativa. Puede haber una a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Nosotros hablamos de unidades educativas, o sea, de una escuela, no de un edificio, de una escuela. En el secundario, seguimos con Colón, secundario medio polimodal. Estos datos son datos estadísticos del área de censo y estadística del Consejo de Educación, de escuelas de nivel primario y secundario común. No hablamos de otra modalidad. Escuelas secundarias públicas 8, privadas 5, totales 13. Total de unidades educativas en el departamento de Colón son 31 y rurales, pueden ver GB 1 y 2 pública 43, que la lógica para la aplicación de este programa indudablemente hay que tener una lógica distinta, y secundarias de nivel medio y polimodal públicas son 8, total de unidades educativas son 51. Bueno, urbanas 31, 51, total de escuelas en el departamento Colón son 82. Bueno, así tenemos un relevamiento de toda la provincia, departamento por departamento, con la idea de darnos una lógica para medir el impacto y para que realmente poco a poco y en forma y por etapas podamos ir desarrollando el programa de que estamos hablando. Después vamos a mostrar los totales de la provincia. Total de unidades educativas en la provincia, esos dos mapas que mostramos en color azul y rojo, entre escuelas urbanas y rurales, como ese desglose que hicimos del departamento Colón, hay 1.206 escuelas de nivel primario y 540 escuelas de nivel secundario. O sea que la tarea es bastante, el desafío que tenemos es por demás significativo. Siguiendo con esto, nosotros tomando como referencia la Ley Provincial de Deporte, que te ha dividido en zonas, en 8 zonas por el COPRODE, por el Consejo Provincial del Deporte, como un ejercicio para
llevar adelante con esta metodología de la capacitación, por ejemplo, vamos a ir al caso específico de Uruguay. Uruguay-Tala, la zona 5 del COPRODE es la zona del departamento Uruguay y Tala. Los que están por ahí, algunos profes que por ahí están en el ámbito educativo y comparten en el ámbito federativo, asociativo, en los clubes, por ahí tienen posibilidad de conocer lo que estoy hablando de COPRODE. Bueno, en Uruguay dice, unidades educativas primarias, 97, unidades educativas secundarias, 45, hay un total de 142 unidades educativas en Departamento Uruguay. En Tala, unidad educativa de primaria 49, unidad educativa de secundaria 14, total 63. Nos da un total de 146 unidades educativas de primaria en la zona 5 del COPRODE, 59 escuelas de nivel secundario y un total de 205 unidades educativas. Vamos a la matrícula, que esto tiene que ver, ¿por qué ponemos el dato de la matrícula? Porque esto tiene que ver con que después viene más adelante en la exposición, con la posibilidad de reclutamiento o no que tengan las instituciones deportivas, los clubes, las asociaciones o las federaciones. O sea que nosotros decimos que lo que estamos en el sistema escolar, cuando uno abre la puerta de una escuela es una llave mágica o es un picaporte mágico, porque el que quiere, tomando las palabras del Chuzo, si uno quiere vender algo, uno hace así y abre una puerta en una escuela y encuentra 500 alumnos, 120, 1200 o la cantidad que uno quiera. Es una buena población para ir con un mensaje. Puede ser en este caso el deportivo, puede ser el de otro tipo de actividad, pero es un público tentador y es un público cautivo, que posiblemente las posibilidades que tenga un club de abrir una puerta y encontrar 200 deportistas es muy difícil, la tiene que trabajar día a día. Entonces es un lugar muy apetecible. Matrícula de Uruguay de primaria, 11.561 alumnos, 8.627 en secundaria, un total de 20.188 alumnos. Matrícula primaria del departamento Tala, 3.035, 2.420 de secundaria, total 5.455. Eso nos dan los totales. En la educación primaria, en la zona 5 del COPRODE, son 14.596 alumnos, en secundaria 11.047 y en el total son 25.643 alumnos. Yo digo, asociando la primera imagen, que teníamos del mapa, más los totales, nos vamos tomando una idea de la magnitud del programa. Haciéndolo específico a la parte técnica, pasamos directamente a abordar de educación física. Sí, lo dije hoy, sí. Pero a ver, ya te lo doy. Total de alumnos, primaria 155.399 y de secundaria 114.085. Eso es a 2011. Sistema de educación común, modalidad común, primaria y secundaria. Públicas y privadas. Establecimientos educativos. En primaria son 1.206. Acá están contabilizadas hasta que son las de personal único, todas las escuelas urbanas, rurales. Y secundaria 540 unidades educativas. Son unidades educativas. $1.854. Son 1.854 los profesores de educación física que están vinculados al sistema educativo. Pues es indudable que debe haber muchísimos más, pero los que están vinculados con el sistema educativo, que tienen registro
en recursos humanos del Consejo y están en el sistema SAGE, digamos. Bueno, de educación física, a partir del anuncio del gobernador que generó toda esta serie de incertidumbre, nosotros decimos educación física y deporte escolar, cuál es la relación o cuál es la vinculación y cómo es la relación de la educación física con el deporte escolar. Pues vamos a partir de un lugar de aceptar que el deporte existe en la escuela primaria y en la escuela secundaria, se da. Es una actividad que se da, es una herramienta, decimos nosotros, el deporte, cualquiera fuera en sus variables, el softball, el vóley, lo que hablamos acá, el fútbol, existe, ¿no es cierto? Por distintos motivos. Pero es una herramienta más, no es lo único para la educación física. Los que somos docentes de educación física sabemos que es mucho más amplio el concepto de educación física. ¿Qué decimos? Dice, el deporte como un juego que se construye y manifiesta socialmente como expresión cultural. Digo, hay una secuencia desde los juegos de la antigüedad, los que tuvieron la posibilidad, algunos posiblemente haya que participó de las jornadas de educación olímpica, que hacen todo un desarrollo de los juegos de la antigüedad hasta nuestros días, o lo presentan por lo menos. Nosotros partimos desde esa concepción. El deporte como un juego se construye y manifiesta socialmente como expresión de la cultura. Es eso. Y acá algo que me voy a tener un segundito. Dice, según el contexto social en el que juega, adquiere y promueve diferentes dimensiones y formas de expresión y significación, el juego. Y vamos a un ejemplo concreto. En la esquina del barrio, en los pueblos más chicos, capaz en Uruguay un poco más afuera sucede, que se juntan los pibes, o en el polideportivo del barrio que está vacío, que nadie lo ocupa, se juntan a jugar al fulbito. Los chicos del barrio, que viven alrededor del poli. Por eso nosotros hablamos de contexto. Ese mismo pibe después va y tiene el mismo fulbito, o el básquet o el vóley que estaba jugando con sus compañeros, lo tiene en la escuela. O sea, hay una diferencia con el que él hacía libremente en la esquina del barrio o en el poli. Y después ese mismo chico va al club y hace la misma actividad deportiva, en este caso vamos a tomar como ejemplo el fútbol, que por ahí es lo más natural, y hay una diferencia, el deporte en sí no cambia, el fútbol, el penal, el gol, el tiro libre, el córner, no cambia, pero sí cambia el contexto y la intencionalidad que tiene la actividad con la que se está desarrollando. Primero lo hacía libremente, segundo, lo hace en la escuela con una intencionalidad, y después lo hace con otra intencionalidad en el club. Presentamos brevemente una definición de deporte, actividad, dice deporte, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Yo creo que esta última parte es fundamental para diferenciarlo de juego. Entrenamiento y sujeción a normas. Juego, acción, efecto, jugar, actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, incluso como herramienta educativa. Yo creo que ahí vemos una variante en lo que decimos en cuanto al deporte y el contexto. Tomamos el deporte escolar como contenido didáctico dentro de la clase de educación física, su valor formativo y su contenido de enseñanza. ¿Qué queremos decir acá? Que a nosotros el deporte, ya sea el vóley, el fútbol, nos permite utilizarlo como un método, no como una finalidad en sí mismo, con el objeto de obtener un deportista de alto rendimiento o que logre la ejecución técnicamente correcta de un gesto motor, que puede ser un lanzamiento al aro, un remate, un saque de vóley, un lanzamiento de bala, un lanzamiento de jabalina o lo que a ustedes se les pueda ocurrir en este momento. Nosotros, la importancia del deporte en la escuela, por eso hablamos de deporte escolar, que se lo tomamos como valor, como contenido didáctico. Y tomando un poco, referenciándonos con lo que decía Ezequiel,
es difícil establecer acuerdos entre otros, por ejemplo, en cuanto a la iniciación deportiva, la edad de iniciación y la finalidad de la enseñanza. Teníamos en cuenta en la edad biológica la fase sensible y nosotros decimos, el deporte escolar, ¿para qué nos debe servir? Después lo vamos a ver más adelante que nosotros decimos, el rol del sistema educativo en el nivel primario y en el nivel secundario tiene que ser el gran motivador para que despierte el interés, para que el alumno llegue a conocer esa actividad deportiva que posiblemente si no, no la podría conocer, y que en el proceso de reclutamiento que tenga el club o la asociación pueda seguir desarrollando la actividad deportiva. Por eso decimos, la edad de iniciación de muestreo, los que son un poco más viejos de mi edad, se hablaba de muestreo, ¿se acuerdan en alguna oportunidad? Del primer año de la escuela secundaria se hablaba de muestreo, donde se recogía lo que de la enseñanza de primaria y se hacía un muestreo de los deportes. ¿Se acuerdan? No, nadie contesta. Bueno. Yo soy viejo. Dice, deporte escolar dentro de los diseños curriculares orientado a la mejora de la sociomotricidad para una mejor disponibilidad motriz y comunicación de los alumnos. Acá, ¿por qué ponemos esto? Porque lo que nosotros hablamos del deporte escolar está dentro de los diseños curriculares. Si usted recuerda o han repasado o quieren remirar los diseños curriculares de primaria y inclusive los de secundaria, no hablan de un deporte específico, como venía antes, digamos, vóley, handball, fútbol, los deportes tradicionales. Pero sí se habla de la iniciación deportiva tanto en la educación primaria como en la educación secundaria. Yo quiero dejarlo bien aclarado este tema porque por ahí se tiende a confusión. Nosotros, con esta nueva tendencia a la corporidad, la motricidad y la educación en el medio ambiente, que está todo, estamos dentro de esa misma línea, pero digamos que no es incompatible con esto. Yo por las dudas, si queda alguna duda. ¿Qué hablamos en la escuela primaria y escuela secundaria? De una estimulación polivalente, no sobredimensionando el resultado, elogiando al que gana por encima del que pierde. Nosotros decimos, si en la escuela hacemos un drill común de básquet, saco picando con derecha, hago un drill por 2 conos y tiro la bandeja. A nosotros lo que nos va a interesar en el sistema educativo es todo el proceso, desde cómo hizo hasta llegar a hacer el lanzamiento en la bandeja. No en la posición de la mano o si tiró por tablero, no tiró por tablero, si tiró al aro directamente. Nosotros lo que nos interesa en el sistema educativo es todo el proceso que hizo para llegar hasta ahí y cómo se suma él a la actividad y cómo la conoce, pero no en cuanto al rendimiento de gesto motor determinado, no es nuestro objeto de interés. Y la valoración que hacemos del mismo, porque hablando en cuanto evaluamos si vamos a evaluar en educación física y tomamos como patrón de medición la ejecución exitosa o no de un determinado gesto técnico, entonces tenemos algunos que son más talentosos o algunos más hábiles o algunos menos hábiles, y si el patrón de medida es exactamente el mismo, es un error, digamos, porque si no está correcto, si no está dentro del parámetro del patrón, va a tener una nota menor o una nota mayor. Nosotros hablamos de todo el proceso, de cómo llegó a dominar o cómo llegó a ejecutar ese gesto que antes desconocía y ahora lo logró ejecutar. No sé si soy claro. Por ejemplo, con el tema de resistencia se aplicaba el tema de la carrera de 12 minutos. De acuerdo a la cantidad de metros que vos hacías por los 12 minutos, tenías un 8, un 9, un 10 o la nota que te correspondía. Así que hay algunos que están más limitados aeróbicamente, era muy posible que nunca se llegaran a sacar un 6. Ahora digo, yo lo puedo medir ese mismo alumno en cuanto fue su evolución propia. ¿Se entiende el concepto? El deporte escolar como contenido pedagógico bajo un proceso de enseñanza, iniciación y enseñanza del deporte. Es lo que venimos hablando.
¿De qué hablamos? De una evolución progresiva. Porque cuando nosotros terminamos de mirar los diseños curriculares de primaria y pasamos a los diseños curriculares de secundaria, ¿qué dicen en el enlace? Si ustedes lo pueden revisar, dice que hay una continuidad de las actividades corporales y una profundización y complejización de las mismas. Se trata nada más, es eso. Por eso nosotros hablamos de una evolución progresiva en cuanto a la actividad física y a los requerimientos en la educación primaria y secundaria. Y acá muestra un poco esto, lo que podría ser en cuanto a la relación del sistema, cómo sería la inserción del sistema escolar dentro de esta propuesta del programa Entre Ríos Activa y la vinculación con el deporte federado, el deporte reglado. Nosotros decimos, si tomamos que en el inicio si nosotros tomamos que el inicio es la escuela primaria y la finalización es la escuela secundaria, y en toda esta etapa, en este trayecto de escolarización, en todo el proceso educativo, aparece el deporte escolar con el concepto que nosotros venimos manejando. Puede ser que el alumno termine en un deporte federado con un juego reglado. ¿Y por qué aparece el club? Que no sé, me quedó mal esto. Ahí sí, vieron que aparece y desaparece, aparece el club. Digamos, en este sistema, la estrategia, acá se tendrá que dar una estrategia del club de reclutamiento de los chicos que son destacados o que por condiciones naturales o por lo que fuere, o porque les gusta la actividad que están haciendo y que están llevando adelante. Entonces, nosotros garantizamos en todo este proceso de escuela primaria y escuela secundaria un recorrido, un conocimiento y una determinada habilidad motriz y manejo de la actividad del deporte. Pero está la estrategia del club o asociación o federación para hacer el reclutamiento para que el alumno nuestro termine en el deporte federado. Y acá dice, todos los alumnos comprenden e interpretan el problema que se les presenta, hablando del tema de la evaluación, que hacemos mención. ¿El aprendizaje motor de todos los niños es idéntico? Enseñar a aprender a jugar al vóley es igual que aprender a nadar estilo crawl dentro de las actividades deportivas. ¿No es cierto? De lo que estamos hablando, de cuál es la enseñanza y cómo es el proceso de acercamiento de nuestros alumnos. Nosotros decimos la educación física. ¿Cuál es la misión? Rescatar y hacer prevalecer los contenidos lúdicos del deporte para contribuir a la formación de ciudadanos activos que realicen actividad física a lo largo de su vida como hábito de vida. En todo este proceso, en todo este trayecto, puede incorporar las actividades deportivas para que lo lleven a hacer una actividad como deporte reglado. Pero yo después te doy la palabra, termino el concepto. Podemos dar una conceptualización de educación física que también es amplia. Dice, la educación física como disciplina pedagógica que tiene por objeto intervenir intencional y sistemáticamente en la constitución corporal de los sujetos, colaborando en su proceso de formación y desarrollo a través de prácticas docentes específicas que parten de considerarlos en la totalidad de su complejidad humana. Por eso acá está la variable de la intencionalidad que tiene el docente de educación física en el patio de la escuela, de la intencionalidad, aunque si bien es educativa y formativa en valores, la actividad en el club tiene por objetivo otro que es diferente, posiblemente el rendimiento, a que logre una determinada aspecto, que logre una determinada técnica con determinado éxito. Nosotros decimos eso cuando decimos educación física.
¿Cuál es el rol de la escuela en esta etapa? Nosotros decimos, el rol de la escuela en esta etapa del sistema educativo primario y secundario tiene que funcionar como el gran motivador. Porque en el ejercicio de la docencia hay momentos que tenemos que el mismo profe que trabaja en la escuela y que trabaja en el club de la zona, por ahí no tiene las mismas actitudes ni le pone la misma pasión. Nosotros sabemos que trabajar en el sistema educativo tiene sus condiciones, tiene sus reglamentaciones y hay una serie de aspectos administrativos y burocráticos que son propios del sistema educativo. A veces eso actúa como freno en el desarrollo de nuestra actividad docente y a veces no. Entonces digo, por ahí el mismo docente que está en la escuela no tiene la misma actitud que el docente que por la tarde o por la mañana trabaja en el club. Y en cuanto a esto, del reclutamiento del reclutamiento del club para el deporte federado, ¿cómo ha funcionado hasta ahora? Cuando nosotros tenemos un pibe que se destaca por su velocidad o que se destaca por su coordinación, ¿qué hacemos? Si conocemos a algún profe que está dando básquet o algún entrenador que está dando básquet o fútbol o atletismo, por mencionar alguno, o rugby, che, vos sabés que tengo un alumno que anda muy bien en esto y se destaca por esto. La idea de este programa es lograr sistematizar esta cuestión. A lo que detectamos con condiciones naturales, hacer un proceso para que tenga un desarrollo en esa potencialidad que tiene. Y el otro plan sería, a través de los centros de educación física o a través de la Liga B, que dice Ezequiel, también potenciar a nuestros alumnos, porque la idea es que forme hábitos de vida saludable y vida sana. Que digamos, en definitiva, la actividad deportiva, si no es de rendimiento, ¿cuál es la tendencia que debe tener? Entonces, y hay gran expectativa, acá ha quedado mostrado para los docentes de educación física, hay gran expectativa en la injerencia que nosotros podamos tener en el desarrollo de este programa. Por eso, el rol de motivador es fundamental. Y nosotros sabemos que dentro del sistema educativo tenemos determinada ascendencia sobre los alumnos, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Tenemos problemas de infraestructura, como dice Ezequiel, que por ahí nos tenemos que trasladar porque en la escuela no tenemos. Perdemos el patio porque construyen más aulas. Y por ahí, por momentos, nos toca en una cancha de fútbol trabajar 4 o 5 profesores a la vez. Es todo un desafío, no es una tarea muy fácil la que tenemos nosotros los docentes. Tampoco venimos a dar ese mensaje. Pero digo, nosotros podemos ser desmotivadores de los chicos, de los alumnos. Pone acá algunos conceptos de por qué hacen deporte los niños. Para divertirse, para mejorar sus habilidades deportivas y aprender otras nuevas, estar con sus amigos o hacer nuevas amistades, buscar emociones y excitación, tener éxito y popularidad, vencer. Esto es objetable, digamos, lo tiro como un disparador, o estar en forma. Por alguna de estas razones. En primaria, volviendo a los diseños curriculares, dice que hay una progresión. Los juegos sociomotores de oposición y de cooperación, oposición y de cooperación, oposición, en este ciclo evolucionarán hacia los juegos de iniciación deportiva. Para aquellos que tenían una duda con respecto a si la iniciación deportiva sí o no en la escuela primaria, acá está claro. Esto habla en los diseños curriculares. Cómo desde los juegos que presentábamos hoy, cómo se evoluciona a la iniciación deportiva. Eso dice en un párrafo, esto está extraído de los diseños curriculares de primaria. Lo propio con los diseños curriculares de secundaria. Dice, el deporte escolar como construcción sociocultural, el deporte y formación corporal motriz, valor educativo y sentido lúdico del deporte y de la actividad física, jugar los juegos deportivos. Yo lo dejé para último porque, digo, un concepto es para desarrollar lo que se quiere decir con jugar los juegos deportivos. Porque acceder a hacer deporte y porque uno el deporte que hace en la escuela, en el sistema educativo es adaptado, va adaptando las reglas, muy posiblemente, de acuerdo al nivel de desempeño de nuestros alumnos. Uno lo va adaptando, es adaptado. Las reglas, las medidas, los pases, los toques,
el valor de la puntuación, uno lo va adaptando. Por eso dice jugar los juegos deportivos. Y acá dice, en primaria, dice, la mayoría, hablando de los alumnos, tienen la oportunidad de participar en una competencia deportiva al alcance de sus posibilidades motrices, sociales y emocionales, o esta posibilidad está reservada a los más talentosos dentro de los encuadres del deporte convencional. ¿Qué sucede en la escuela primaria? ¿Cuál es de las variables? Y acá, esto es específico para los docentes, dice, se trabaja reflexivamente sobre el sentido del deporte, qué demanda cada una de sus formas de práctica, los beneficios y perjuicios de cada una de ellas desde el punto de vista de la salud y la recreación, o solo se reproduce la práctica de algunos de ellos sin la realización de ninguna valoración. Después que cuando hacemos deporte en la escuela, hacemos una reproducción o reflexionamos sobre la actividad educativa que estamos llevando adelante. Nosotros decimos el deporte como elemento, como herramienta pedagógica. Y acá, y con esto vamos terminando, si nosotros ponemos una mirada en perspectiva desde la educación física, si tomamos acá el inicio en la escuela primaria y acá la salida de la escuela secundaria, nosotros decimos, ¿qué marca deja la educación física en el pase del alumno en el trayecto primario y secundario? Con respecto a esta concepción, decimos nosotros, porque son 13 años de escolarización obligatoria en el sistema, entre el sistema primario y secundario. Digamos, en 13 años, desde la clase de educación física, ¿qué marca le dejamos al alumno? ¿Qué aprendió? Porque en matemática aprendió desde no saber los números, aprendió los números hasta sumar, multiplicar y hacer otras ecuaciones y divisiones y otras operaciones más complejas. Yo digo, tomando esa misma lógica, y en una mirada en perspectiva, ¿qué marcas logra dejar la educación física en el transcurso de nuestros alumnos por el sistema educativo, primaria y secundaria? Yo digo que eso es una gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros los docentes en el sentido porque ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra función? ¿Y qué logramos? ¿Cuál es nuestro mensaje? Si quedó nuestro mensaje o no llegó nuestro mensaje y de qué manera. Eso, a modo de cierre, es como, se lo dejo como una inquietud, pero me parece que es reflexionar sobre nuestras prácticas y revalorizar la clase de educación física, porque en la carpeta que ustedes le entregaron el ingreso, dice sistema educativo, la educación física en la escuela primaria y secundaria, y nosotros, está escrito, resaltado en negrita, la hora de educación física. Yo creo que nosotros tenemos que revalorizar la hora de educación física, en cuanto a su importancia, porque por ahí sucede de que por distintos motivos se juntan las horas, digamos, en vez de dar los 2 estímulos semanales se da 1. Entonces digo, es importante, nosotros a partir de revisar nuestras prácticas, tenemos que revalorizar la clase de educación física y la herramienta que tenemos educativa nosotros en nuestras manos. Debemos ser, todas las otras áreas fundamentalmente actúan en la parte intelectual, pero nosotros tenemos como herramienta de trabajo fundamentalmente el cuerpo, con toda la carga emotiva y subjetiva que tienen nuestros alumnos. Por eso lo dejo como a manera de interrogante. Sí, te escucho. Sí,
por ejemplo, una situación que está pasando actualmente, que nosotros, como hizo mención Ezequiel, en la microrregión de Paraná Medio, hay un caso que existe desde que antes que nosotros apareciéramos en el escenario deportivo, que es la Municipalidad de La Paz. Trabaja articulado la Municipalidad de La Paz, las escuelas primaria y secundaria y los clubes. Pero no es de ahora, lo vienen haciendo, y este proceso que vos haces mención lo tienen aceitado. Por eso sí, está previsto también en todas estas instancias, es el de contar algunas buenas experiencias y qué posibilidades existen de replicar esas buenas experiencias. Porque la verdad que el modelo de La Paz es un modelo que llama la atención, cómo lo han elaborado. Por eso. Entonces, está dando resultados y sería un modelo a copiar y a tener en cuenta y saber en cuánto fallaron y en cuánto le va bien para poder arrancar nosotros. Pero creo que la reunión debería ser todos juntos, o sea, el dirigente deportivo y el escolar. Ahí le contesto a ellos y seguimos. Todas esas cosas son municipales y no tenemos acceso directo, como todos los chicos que están afuera de ese sistema, de ese club, no tienen acceso y son municipales. Yo me pregunto, en este momento, lo que ella está pregonando es, o es para todos o es para algunos. Por eso mismo... Nosotros llenamos de puntitos la cantidad de escuelas, de puntitos de la secundaria y la primaria, deberíamos estar todos incluidos, porque desarrollar el deporte escolar en un patio que está en obra, con una sola pelota y sin el aro diciendo que esto es básquet, es toda una mentira del deporte escolar. ¿Sí? Por eso mismo la realización de un programa. Porque el programa, ¿de qué manera trabajamos? Una etapa de concientización. O sea, nosotros el lunes pasado, yo me tuve que ir a Concordia con el doctor Laurito porque el Chuzo estaba en otras funciones, a hablar con 150 clubes sobre el programa. Nosotros estamos en esta etapa de concientización en la cual hoy ya saben del programa el gobernador, el ministro, los senadores, los diputados, los intendentes, pero bueno, hemos llegado a este espacio. Estos reclamos, o no reclamos, sino propuestas que todos los conocemos, tienen otra fuerza si es de manera individual o a través de un programa. Entonces, por eso mismo es la función de esto, de juntarnos y tener un espacio de debate, más allá de la capacitación, por esto se forma. Porque si no, ¿contra quién terminan hablando? Entre ustedes, cuando se juntan, no. De acá nacen todas las ideas. Y la articulación parte desde ahí, o sea, de la responsabilidad que vayan a tener los clubes, que seguramente la va a hacer de forma obligada por los municipios. O sea, escuchame una cosa, abrime las puertas, porque yo estoy trabajando muy bien en las escuelas, estoy dentro de un programa, y sí o sí te van a tener que abrir las puertas. Algunos trabajarán más, otros menos, como hablábamos recién. Nuestra idea es premiar a aquellos clubes que trabajen justamente en la organización de estos programas. Nosotros los premios nuestros, o sea, ¿cuál es el premio? ¿Qué buscan siempre el Estado? El subsidio, la plata, no los materiales. Nosotros vamos a premiar con materiales deportivos a aquellos clubes, te sigo. Los premias con los materiales deportivos. Sí, por eso mismo, por eso mismo es que estos son, el otro día estaba leyendo un libro que se lo pasé a ellos, de Incarbone, que justamente de dónde nace este tipo de situaciones de políticas públicas con respecto al deporte escolar. Nace de un espacio de debate, y lo vuelvo a marcar lo que dije al principio, mientras nos peleemos no vamos a crecer. Entonces, por eso está bueno hablar este tipo de cosas que todos las conocemos, porque en definitiva lo que vos me estás contando no es nada nuevo, lo que él me cuenta no es nada nuevo, y justamente la idea es hacer una etapa de concientización. ¿Cuánto va a durar esto? Y yo siempre digo lo mismo. A nosotros en el básquet nos llevó 25 años ser competitivo. Imagínate, yo no sé cuánto va a durar. Yo soy producto de un sistema
que justamente empezó con una competencia, luego promocionó entrenadores, luego promocionó asistentes, luego promocionó preparadores físicos y el día de mañana sabemos que vienen los directores deportivos, los servicios médicos, pero lo sabemos. O sea, algunos en esta etapa nosotros somos conscientes también de que estamos tirando la semilla y seguramente la disfrutarán otros, pero es parte del proceso, la iniciación es nuestra. Y esto que vos estás planteando, así recién comentaba, por ejemplo, en Paraná se desarrolló un programa de tenis escolar. Ese programa de tenis escolar involucraba 10 escuelas. ¿Tá? Bueno, vinieron con 70 raquetas, no sé cuántas pelotitas, pero rotaban. Bueno, aquí voy a marcar, porque acá yo no tengo nada que ocultar. Entonces, ahí hubo una pata flaca que no fue el trabajo articulado con los clubes, porque tampoco trabajaron con nosotros, fue por otro lado la bajada del programa. Entonces, ¿cuál fue la pata flaca? Que cuando tuvieron que ir a un club, el club estudiante solamente le dio 10 becas en diciembre, lo que vos estás marcando. ¿Por qué? Porque no trabajaron articuladamente. ¿Cuál es el gran problema hoy? La falta de organización. Por eso estamos trabajando acá y estamos formando este debate. Lo que nos pasa y lo que vos planteas que es real. Yo se lo planteé a Laurito porque la primera barrera social que existe en el deporte es el chico que se presenta a la puerta y hay un portero del Estado. Entonces, pero más allá de pagar, la primera barrera es que te dice quién sos vos. Ya el chico dio 3 pasos para atrás. Ya cuando le preguntaste, no tiene el aspecto, no sabe si te va a chorear o si va a entrar, cosa dice, él debiéramos luchar para tener un carnet único, que todo el año pueda entrar. Esa de las becas de 2 meses, 3 meses es una tontera. Todo el mundo sabemos con eso. A mí me gustaría que la firme el ministro, una cuestión de prestigio, para que pueda entrar. En Paraná, yo digo porque, ¿en qué evolucionamos? Me vienen a mí a pedir discapacidad para ir a un club a nadar. Yo agarro y veo a los clubes que se ayudó en Paraná, que tienen pileta de natación. Lo llamo personalmente al presidente y le digo, mira, van a ir 3. Ahora, yo me voy a acordar si me dice que no, y él sabe que yo me voy a acordar, pero no por rencor. Y yo sé que el Estado estuvo presente. En la mayoría de los clubes, el Estado está presente. Lo que pasa es que tenemos que hacer este debate y articular bien, cosa que el pedido no sea aislado tuyo solo. Porque si no, en la otra disciplina después va solo. Entonces al intendente le llegan 22 pedidos y dice, de vuelta. Entonces, se pelea con el del club porque dice, no, ¿a qué hora me va a mandar los nadadores? Terminamos con los amiguismos, porque yo soy amiga de alguien, el nene entra y si no soy amigo no entró. Pero me entendé la idea. Yo creo que nosotros hemos podido, me parece que acá es un debate, por eso, las ciudades, si nosotros, el intendente no lo entiende, el director del deporte no lo entiende, de lo que estamos hablando, y después ustedes, los profes, no lo entienden, estamos hablando al pedo. Es decir, por eso tenemos que ser con una amplitud y tenemos que ser generosos. Convengamos que en todos los clubes hay gente que no es profe de educación física. Sí, pero estoy de acuerdo. Entonces tienen otra visión. Pero el Estado ha estado presente siempre. Cuando a muy pocos clubes que tienen infraestructura, vos ponete a pensar, hay muchos clubes que tienen muchas necesidades, pero la mayoría de los clubes que tienen infraestructura para producir ustedes, el Estado ha estado presente. ¿Por qué no darle una mano? O la pileta que vos necesitas está todo el día ocupada. No está todo el día ocupada. Vos podés adaptarte también, si él te dice, ya, venís a las 8 de la mañana, venís a las 11, o venís a las 7, o venís a la tarde. Educación física, lo que se abrió en Paraná, nosotros tuvimos que hacer las gestiones, llamamos a los clubes y hoy tienen la posibilidad de tener las piletas. Por eso que digo, quizás no era mi función, quizás era el director de deporte local. ¿Me explico? Y esto es para saber que todos tenemos que poner un poquito. Pero como dice Ezequiel, esto nace y vamos, prueba, error y vamos a ir ajustando. No, y con respecto a si ya cerramos lo nuestro, con respecto a esta vinculación del deporte y la escuela, el sistema educativo, la Secretaría de Deporte, digamos, estamos trabajando, eliminando algunos fantasmas,
y ver cómo se pone en marcha toda esta fuerza motriz que tienen los dirigentes deportivos, los docentes de educación física y el sistema educativo en sí. En eso está el sistema educativo, por eso yo nombré el sistema educativo. Bueno. Entonces, y con respecto a estas acciones que estamos haciendo, hay unos adelantos hechos con la gente del TAC Rugby, de la UER de Unión Terrena de Rugby, que después lo van a conocer, y con la gente del softball, ya tuvimos 2 reuniones en función de esta articulación que decimos del deporte en la escuela. Esto, o sea que lo estamos presentando, estamos, como decía Ezequiel, en la etapa de sensibilización y se está haciendo a la vez, digamos. Ya tuvimos 2 reuniones con la gente del softball, en la semana que viene, el martes, tenemos otra reunión con la gente del softball en Paraná y otro referente en la provincia, para ver qué estrategias se da el softball para vincularse con la escuela dentro del sistema educativo, y nosotros no vamos a perder el estímulo de educación física de las 2 clases semanales y la valoración que tiene de eso. Bueno, de mi parte, nada más. Muchísimas gracias.